El día de hoy tenemos como tema presentar metástasis cerebrales por nuestro médico pasante, la doctora María Estíbaliz Valdés Pardo. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara La Mar, realizó su internado de pregrado en el Hospital Terranova y actualmente se encuentra realizando su servicio social con nosotros en el Instituto Oncológico Nacional. Adelante. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Soy la doctora Estíbaliz y bueno, como ya les comentó la doctora Andrea, en esta noche les voy a hablar acerca de metástasis cerebral. ¿Le puede ser a la siguiente, por favor? La siguiente. Muy bien, antes que nada me gustaría puntualizar algunos objetivos que tengo con ustedes y es que al finalizar la plática es que ustedes sepan la anatomía de manera general, definición, incidencia, patogenia, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de metástasis cerebrales. Todo esto desde el punto de vista como médicos generales, es decir, como médicos de primer contacto. ¿Le podemos dar a la siguiente? Gracias. Muy bien, vamos a iniciar con la anatomía. De manera muy general, como todos ya sabemos, el cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y a su vez cada hemisferio se divide en 4 lóbulos, el frontal, parietal, temporal y el occipital. Todo esto va a formar el sistema supratentorial y el infratentorial se va a dividir en el cerebelo y el tallo encefálico. Es muy importante que sepamos esto, ya que la metástasis cerebral se va a dar 80% a nivel supratentorial y el 20% a nivel infratentorial, dividido el 15% en cerebelo y el 5% en el tallo encefálico. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Y bueno, ya como definición, tenemos de que la metástasis cerebral es prácticamente la complicación del paciente oncológico, es decir, cualquier tumor primario que se presente en etapa 4. Es muy importante saber esto, ya que al momento de administrar tratamiento no se va a tener como propósito la curación, sino más bien alargar el pronóstico de vida y también la calidad de vida del paciente. Pero como tal, la curación no es el propósito en este caso. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Muy bien. En cuanto a incidencia, si bien los tumores del sistema nervioso central se encuentran en un 2%, las metástasis cerebrales es el tumor más frecuente del sistema nervioso central. Esto es muy importante, ya que al momento de tener un paciente que tenga un tumor en cerebro, lo primero que tenemos que tener en mente es que se pueda tratar de metástasis cerebrales y no como tal tumor primario en cerebro. Y bueno, ya el porcentaje se divide en adultos y en niños. Mayormente es en adultos de un 10 a un 30% y en niños de un 6 a un 10%. De los tumores más frecuentes primarios tenemos el pulmón de un 16 a un 20%, cáncer de células renales 7 al 10%, melanoma en un 7%, nada más de que hay que tener en cuenta que el melanoma tiene mayor afinidad a cerebro, es decir, de que el lugar donde primero va a dar metástasis es a nivel de cerebro como tal. Cáncer de mama en un 5% y cáncer colorectal de un 1 a un 2%. También hay otros tipos de tumores, como por ejemplo el de próstata, el de esófago y bueno, entre algunos otros, pero tienen una incidencia mucho menor. De los tumores más frecuentes en niños tenemos el sarcoma, el neuroblastoma y los tumores de células germinales. ¿Le podemos dar a la siguiente? Muy bien, entrando un poquito con patogénesis, aquí puse la imagen de los diferentes tipos de tumores primarios que van a dar mayormente metástasis a cerebro. Y bueno, tienen mayor afinidad de diseminarse por vía hematógena por medio de las metaloproteínas. Estas se van a encargar de degradar lo que es el endotelio del vaso sanguíneo y por ende diseminarse por esa vía. Y posteriormente al cerebro, nada más de que antes es necesario la destrucción de la barrera hematoencefálica. Esto va a ser por medio a nivel paracelular o transcelular, es decir, de que las metaloproteínas van a destruir la unión de las células, esta es la paracelular, y la transcelular van a destruir como tal las células para poder entrar al cerebro. El lugar donde normalmente se sitúan los tumores es a nivel cortical o bien la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca. Y finalmente poder ingresar al cerebro y como ya les había comentado, el 80% se va a dar a nivel supratentorial y el 20% a nivel infratentorial, teniendo 15% cerebelo y 5% tallo encefálico. Es muy importante recalcar la importancia de la barrera hematoencefálica, ya que si bien esta nos ayuda a que ciertas sustancias tóxicas no nos pasen como tal al cerebro, también al momento de administrar tratamiento dirigido, vamos a tener problemas o limitación para que este medicamento pueda ingresar a la zona del tumor. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Muy bien.
La clínica es prácticamente, depende de donde se localiza el tumor, son los síntomas que va a dar. Entonces, ¿le puedes dar en la anterior para explicar un poquito más los síntomas? ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra, por favor? Muy bien ahí. En la primera imagen, el lóbulo frontal, cada estructura del cerebro se encarga de cierta función y dependiendo de dónde se localiza el tumor son los síntomas que va a dar el paciente. Entonces, el lóbulo frontal se encarga prácticamente del razonamiento, del movimiento, de la emoción y del lenguaje del paciente. Entonces, si el tumor se encuentra en esa parte, el paciente lo puede traducir por medio de demencia, de alteraciones en la marcha y afasia motora, es decir, dificultad para poder articular palabras. Si el tumor se encuentra a nivel parietal, es prácticamente este lugar se encarga de los sentidos, de la vista, del tacto, de la presión, de la temperatura. Entonces el paciente va a tener alteraciones sensitivas y desorientación espacial. Y en el lóbulo temporal, este se encarga prácticamente de la audición, de la memoria y del aprendizaje. El paciente va a tener crisis convulsivas, ya sea focal o generalizada, dependiendo de donde se encuentre el tumor en la corteza, son el tipo de crisis convulsivas que pueda dar. Y bueno, el occipital se encarga más que nada de los barrimientos coordinados. Entonces, si el tumor se encuentra en esta parte, el paciente puede tener ataxia, es decir, dificultad en la marcha, puede tener dismetría, me refiero a que pueda tener como dificultad para medir la distancia de los objetos, o disdiadococinesia, que se refiere a la dificultad del paciente para poder realizar movimientos de manera repetitiva, es decir, no va a poder realizar como tal este movimiento. Y ya los tumores que se encuentran en el tallo encefálico puede causar la disfunción anatómica. Esto porque el tallo encefálico se encarga del control de la respiración y a nivel cardiovascular. Incluso el paciente también puede tener alteraciones de las pupilas e hemiparesia también. Igual le puedes dar a la siguiente, donde estaban los síntomas. Y pues bueno, prácticamente depende de los síntomas de donde se localiza el tumor. Los síntomas los podemos dividir también en focales y generalizados. Los generalizados tenemos cefalea. El paciente refiere de que tiene cefalea de tipo tensional que generalmente aparece en las mañanas y al hacer maniobras que aumenten la presión ya sea intratorácica o intracraneal, es decir, al momento de estornudar, de toser o cualquier otra maniobra que eleve esta presión por el mismo edema que ya se encuentra a nivel cerebral y esta va a aumentar la cefalea. También puede presentar crisis convulsivas. Dependiendo del lugar de la corteza donde se presenten, va a ser focal o bien generalizado. Disfunción cognitiva como síntomas un poquito más focales o hemiparesia. Y bueno, depende de donde se encuentre el tumor, ya sea del lado derecho, va a tener hemiparesia izquierda y bueno, así sucesivamente. También puede haber accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, ya que hay algunos tumores que tienen más predisposición al sangrado, como entre ellos tenemos el coriocarcinoma o el melanoma. Y bueno, también tener en cuenta que el 13% de los pacientes se van a encontrar de manera asintomáticos. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Muy bien, agarré esta tabla del Harrison en oncología, el cual me pareció bastante resumido, en el cual divide los síntomas y signos del paciente con metástasis cerebral dependiendo del porcentaje de incidencia. Entonces, mayormente va a tener cefalea por el aumento de la presión intracraneal y cambios en el estado mental y bueno, ya dependiendo del lugar donde se encuentra el tumor son los síntomas que va a poder presentar el paciente. ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? Muy bien, también se puede clasificar las metástasis cerebrales dependiendo del número. Bien pueden ser únicas, oligometástasis, que son de 2 a 3, y múltiples mayores a 3. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde se puede apreciar, esta es una resonancia magnética, es un corte axial, y se puede presenciar aquí el tumor con su lesión, su edema perilesionar. Y bueno, en estas dos imágenes. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Muy bien, para poder diagnosticar un paciente con metástasis cerebral, como todo hay que realizar una historia clínica completa, saber los antecedentes del paciente, si tiene un tumor primario ya conocido, esto es súper importante, si tiene algunos síntomas, comorbilidades, por ejemplo, lo que ya hemos dicho, síntomas de convulsiones, cefalea, qué tipo de cefalea es, que lo aumenta, que lo disminuye, un examen físico también, un examen neurológico completo en el cual se puede apreciar los reflejos, la marcha del paciente y bueno, todos esos datos neurológicos que nos puedan dar a pensar que se trate de algún tumor o en este caso metástasis cerebral. Y bueno, también un examen oftalmológico, ya que la mayoría de los pacientes pueden presentar papiledema, esto por el aumento de la presión intracraneal o el efecto de masa que pueda llegar a dar el tumor. Dase la siguiente, por favor.
Muy bien, en cuanto al diagnóstico, generalmente se le pide TAC, pero no se pueden apreciar muy bien las lesiones y menos cuando son muy pequeñas. En este caso, el estándar de oro es la resonancia magnética nuclear con medio de contraste. Aquí puse una imagen en el cual igual se ve un corte axial y se ve aquí la lesión, generalmente pues tiene el edema perilesional y lesiones realzadas en anillo. Igual más adelante les voy a mostrar los diagnósticos diferenciales, ya que no solamente las metástasis cerebrales van a dar este tipo de lesiones, igual para tenerlo en cuenta. ¿Puede ser la siguiente? Muy bien, como diagnósticos diferenciales de los tumores, o bueno, más bien las lesiones que pueden llegar a dar a nivel de cerebro, que causen las lesiones realzadas en anillo, tenemos el famoso Magic Doctor, en el cual estamos hablando de metástasis, A de abscesos, G de glioblastoma, I de infartos, C de contusión, D de desmielinización y R de radionecrosis. Incluso en la actualidad ya se agregó la L de linfomas y la A de todas las lesiones que se relacionan con SIDA o con algunos pacientes que están inmunodeprimidos. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y aquí puse imágenes de resonancia magnética y también de TAC. La primera es resonancia, la última también es resonancia y la segunda. Entonces, esto se las pongo con la finalidad para que sepan que no solamente las lesiones realzadas en anillo se pueden traducir como tal, como metástasis cerebrales, pero también están presentes otros tipos de tumores que también las van a presentar. De aquí es importante saber el antecedente de los pacientes y el realizarle algunos otros estudios para ir descartando y poder llegar al diagnóstico. Y pues también para el momento de no ver este tipo de lesiones ya pensar en tumor, ya que por ejemplo el primero se trata de metástasis cerebral, la segunda es de absceso, la tercera es un glioblastoma, la tercera es una contusión, la D es una desmielinización y la última es radionecrosis. Son muy semejantes, pero sin embargo la etiología es muy diferente. Igual le podemos dar a la siguiente. También hay otros estudios que se les puede pedir a los pacientes, entre ellos tenemos la TAC de encéfalo, en la cual pues sí se pueden ver ciertas calcificaciones, pero en las lesiones que se encuentran muy pequeñas no nos va a poder servir mucho, de ahí de que la resonancia magnética es la de elección. Y bueno, también si se sospecha metástasis de primario desconocido, es decir, si tenemos un tumor, pero no sabemos, un tumor cerebral, pero no sabemos cuál es el tumor primario, se le puede pedir al paciente TAC de tórax, abdomen o pelvis, o también PET-CT. ¿Le puedes dar a la siguiente? Todo esto depende de la economía del paciente. Y bueno, aquí les puse otra imagen. Esta es una resonancia magnética de cráneo en la cual el paciente tenía cáncer pulmonar con metástasis a cerebro. Aquí se ve prácticamente todas las secuencias. En la primera es una T1, segundo T2, la 3 es un flare y el D es uno con medio de contraste con gadolinio. Entonces, generalmente en el primero, en la secuencia 1, los líquidos los vamos a ver oscuro. En la secuencia 2, los líquidos los vamos a ver claros, brillantes. En la 3, los vamos a ver oscuros. Y en la D, igual los vamos a ver oscuros. Generalmente se pide todas estas secuencias de cajón, ya que en la B y en la C se pueden apreciar mejor el tumor. Como por ejemplo, les podemos preguntar de que midan, por ejemplo, este edema perilesional, y si lo miden en la 1 o en la 4 va a ser un poquito más complicado, a diferencia que si lo miden en la secuencia 2 o en la secuencia 3, pues va a ser un poquito más fácil poder apreciarlo. De ahí que la resonancia magnética pues es la de elección. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Y bueno, no a todos los pacientes se les va a tomar biopsia, generalmente se les toma biopsia cuando la lesión no se encuentra muy accesible o bien se encuentra una lesión, ya que al momento de decir que se trata de metástasis cerebrales, generalmente son múltiples lesiones, a diferencia de que si se encuentra una lesión, que esto más bien aparece más a tumores primarios del sistema nervioso central. Entonces, en estos casos sí se puede tomar biopsia. ¿Podemos dar a la siguiente? Muy bien, ahora en el tratamiento los vamos a dividir en sintomático y definitivo. El tratamiento sintomático se basa en corticosteroides, esto para restaurar la integridad de la barrera hematoencefálica y reducir el edema. Se le da al paciente dexametasona 10 miligramos seguidas por 16 miligramos al día, dividido en 2 a 4 dosis, y normalmente va a tener una mejoría en 2 a 3 días. También para disminuir la presión intracraneal se le puede dar manitol. Y bien, el tratamiento para las convulsiones normalmente se le da levetiracetam
ya que tiene menos interacción con el cromosoma P450 a diferencia de otros medicamentos, y la fenitoína incluso puede intervenir en la quimioterapia, ya sea reduciendo el efecto o bien aumentándolo, causando toxicidad. El citocromo P450, sí. Ya sea causando toxicidad o bien incluso puede causar el síndrome de Stevens-Johnson. Y bueno, para el manejo de la enfermedad tromboembólica se le puede dar tromboprofilaxis, por lo mismo que el paciente va a tener una movilización restringida. ¿Me puedes dar a la siguiente? Muy bien. Ahora, el tratamiento definitivo se va a basar en mejorar la función neurológica, mejorar la calidad de vida y extender la supervivencia lo más que se pueda, ya que muy rara vez los pacientes tienen una supervivencia mayor a 2 años. Entonces, aquí como tal no se logra o no se pretende lograr la curación, sin embargo, se trata de extender un poco más la supervivencia y sobre todo la calidad de vida. Y bueno, el tratamiento depende de varios factores, entre ellos tenemos el paciente, el estado funcional, el Karnofsky que tenga, qué tanto autosuficiente es y bueno, entre algunos comórbidos que pueda tener. También el tumor primario, dependiendo de la histología, de si hay receptores o no presentes, es el tratamiento que se le vaya a dar y bueno, de la localización del tumor. Qué tantos tumores son y de qué tamaños vayan a ser para ver qué tipo de tratamiento le vamos a brindar. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, ya en el tratamiento quirúrgico generalmente se le realiza ya sea si causa síndromes de hipertensión intracraneal, si no se conoce el tumor primario, si son lesiones únicas mayor a 3 centímetros y pues sobre todo que sea quirúrgicamente accesible, ya que en dado caso que el tumor se encuentra más, pues más lejano, no tan a nivel superficial, luego además en zonas un poquito sensibles lo que se prefiere es la radiación. Y bueno, cuando haya una falla en la radiocirugía estereotáctica también, que en dado caso le hayamos administrado radiocirugía estereotáctica y no haya disminuido de tamaño el tumor, se le puede optar por el tratamiento quirúrgico. Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, también cuando hay hidrocefalia obstructiva por el mismo efecto de masa que puede causar el tumor, de hecho es una urgencia quirúrgica en la cual pues se tiene que realizar. Si hay dependencia a esteroides, es decir, de que se le haya dado esteroides anteriormente de manera sintomática para reducir la presión intracraneal y esto no se haya logrado, se puede optar por la cirugía. Si hay necrosis o edema perilesional, también se le puede realizar cirugía, hemorragia intracerebral o intratumoral también, o si hay un tumor en la fosa posterior, esto por el aumento de incidencia o frecuencia de que haya como tal aumento de la presión por el edema. También se le puede realizar cirugía. Podemos dar a la siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los beneficios de la cirugía, tenemos de que disminuye recurrencia, incluso más si lo aunamos como tal con la radioterapia, elimina el efecto de masa por la presión intracraneal, disminuye la diseminación leptomeningia. Es por ello que cuando se realiza la cirugía, se prefiere la cirugía en bloque para evitar la diseminación leptomeningia. Y bueno, disminuye el riesgo de recurrencia, sobre todo la cirugía. Hay un seguimiento menos intensivo, a diferencia de, por ejemplo, darle radioterapia, que son en dosis muy altas, hay menos efectos adversos. Y bueno, tiene mayor sobrevida al realizar la cirugía, a diferencia de solamente radiocirugía como tal. ¿Me podemos dar a la siguiente? Y bueno, ya en cuanto a la radioterapia, se le puede dar en los pacientes que no sean candidatos a cirugía o bien el paciente no desea ser operado. Esta se divide en radioterapia cerebral total o también existe la focal o la radiocirugía estereotáctica. Podemos dar a la siguiente, ya les voy a explicar cada una. La radioterapia cerebral total, esta es pues prácticamente radiar todo el cerebro. Bueno, también existe la focal, pero bueno, en la total es todo el cerebro a partir de la vértebra cervical 2. Se le administra de 30 grays generalmente mediante 10 fracciones diarias en 2 semanas. Y bueno, la radioterapia se prefiere cuando son tumores que no son fácilmente resecables y cuando son múltiples. Y bueno, le podemos dar a la siguiente. Y como todo, la radioterapia tiene efectos adversos, entre ellos es deterioro cognitivo, náuseas, alopecia, entre algunos otros, pero para el deterioro cognitivo se le puede administrar memantina. Y bueno, también la radiocirugía estereotáctica, que estas son lesiones generalmente menor a 3 centímetros de diámetro. Aquí se le administra alta dosis de radiación y bueno, también como indicación tienen que ser menos de 4 metástasis. Y bueno, cuando haya un déficit neurológico moderado, un mínimo edema vasogénico, ya que este mismo va a provocar deterioro cognitivo. Entonces el paciente no tiene que estar tan mal neurológicamente para poder optar por esta opción.
Y las complicaciones, como todos los tratamientos, pues en este caso convulsiones, cefalea, incluso radionecrosis y diseminación leptomeningia, que esta aparece en un 17%. En esta técnica generalmente se pone el paciente y bueno, es una anestesia local en el cual se van a anclar al cráneo estas estructuras por medio de los anillos. Y pues nada más, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? O bien ya la quimioterapia, que en este caso es un tratamiento sistémico que se le puede administrar a agentes alquilantes, taxanos, platinos, y bueno, pues dependiendo de la quimioterapia, dependiendo de lo que es el tumor primario, por ejemplo, hablando de cáncer de mama, si hay receptores HER2 positivos, se les puede dar trastuzumab, y bueno, ya dependiendo para saber qué tipo de receptores, el tratamiento que se le va a administrar. De los tumores que son quimiosensibles, tenemos mama, pulmón, testículo y melanoma. Y bueno, ya el tratamiento, como les había comentado, depende del tumor primario, de los receptores que puedan estar implicados. En este caso, pues para el tratamiento sí se necesita del equipo multidisciplinario, es decir, de que participe el neurólogo oncólogo, el neurocirujano, el médico oncólogo, el radiooncólogo, bueno, todos estos médicos para poder mejorar la supervivencia del paciente y la calidad de vida. Cuando se trata de melanoma como tumor primario, se puede optar por neurocirugía, teniendo en cuenta lo que ya les comenté, de que si es un tumor fácilmente accesible y bueno, todas las indicaciones que ya les había comentado. La radiocirugía estereotáctica también se le puede administrar e inmunoterapia. En este caso puede estar presente el receptor de PDL1 y el tratamiento dirigido puede ser con nivolumab o ipilimumab. Y bueno, ya en cáncer de mama se va a dividir el tratamiento si es una enfermedad extracraneal o no. En dado caso que no sea una enfermedad extracraneal, se puede optar por la cirugía más la radioterapia, o bien si es una enfermedad extracraneal estable, se le puede dar tratamiento dirigido dependiendo de los receptores que se encuentren presentes. Por ejemplo, lo que les había dicho, HER2 positivos, se les puede dar trastuzumab o pertuzumab, o si tienen receptores negativos, en este caso se les puede dar quimioterapia con base en platinos, o bueno, doxorubicina y capecitabina, temozolomida y etoposide también pueden ser opciones, pero generalmente se les da carboplatinos. También se les puede dar terapia endocrina, igual dependiendo de los receptores. Por ejemplo, si se encuentra en los receptores de estrógeno positivo, se les puede dar tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, trastuzumab, y bueno, todos estos medicamentos están aprobados por la FDA en dado caso que se trate también de un paciente que previamente se le haya administrado quimioterapia y que no haya respondido. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ya hablando de cáncer de pulmón, de igual forma, dependiendo de los receptores que se encuentran implicados en el tratamiento dirigido que se le va a dar. Entonces, en dado caso que se encuentre alterado el factor de crecimiento epidérmico, se le puede dar gefitinib, o si se encuentra alterado el reordenamiento del oncogel ROS1, se le puede dar crizotinib o inhibidor de PDL1, que en este caso es el atezolizumab. También se le puede brindar tratamiento quirúrgico, igual dependiendo de las indicaciones que les había dado, si está causando efecto de masa o algunas otras complicaciones, se le puede optar por tratamiento quirúrgico, o bien se les puede dar radioterapia en dado caso, o incluso tratamiento sistémico en dado caso que se encuentre estable, es decir, de que sea autosuficiente el paciente, o si tiene un Karnofsky menor al 70, incluso nada más se prefiere optar por corticoides, o incluso derivar en cuidados paliativos. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, o sea que este algoritmo de un video de YouTube que me gustó bastante, habla prácticamente de todo el tratamiento de metástasis cerebrales y aquí lo resume muy bien, en el cual se toma en cuenta el índice de Karnofsky, si es bueno o no, si hay efecto de masa o no, y bueno, en dado caso que sea menos de 3 centímetros el tumor y no haya contraindicación quirúrgica, pues obviamente se opta por la cirugía y más administrar quimioterapia o radiación. Y en dado caso que si haya contraindicación quirúrgica, se le puede dar radioterapia o radiocirugía, dependiendo del paciente y del tumor primario. Bueno, en dado caso que tenga un Karnofsky muy deficiente, que el paciente no sea autosuficiente y haya efecto de masa, aquí ya no se puede optar por cirugía porque el paciente generalmente no tolera como tal. En este caso se le puede administrar radioterapia o quimioterapia o incluso también derivar a cuidados paliativos. ¿Puede ser la siguiente, por favor? Y bueno, en cuanto al pronóstico, depende de muchísimos factores, pero bueno, si el paciente no se le va a administrar tratamiento, generalmente tiene una sobrevida de 1 mes. Si le administra corticoides al paciente va a tener una sobrevida de 2 meses.
Si se le administra radioterapia, incluso aumenta la supervivencia de 4 a 6 meses. Y además, si se les da cirugía más radioterapia o radiocirugía, aumenta de 10 a 15 meses. Muy rara vez el paciente va a tener una sobrevida mayor a 2 meses, pero bueno, depende si tiene o no receptores positivos y hay tratamiento dirigido hacia esos receptores, se puede alargar un poquito más el pronóstico. Podemos dar a la siguiente. Y bueno, de los factores favorables que aumentan un poquito más la supervivencia, tenemos de que el paciente tenga ausencia de enfermedad sistémica, una edad joven, menos de 60 años, de que tenga buen estado de desempeño, es decir, un Karnofsky mayor a 70, que el paciente sea autosuficiente, que tenga un intervalo largo entre el diagnóstico de cáncer y el desarrollo de metástasis cerebrales, que le hayan realizado cirugía y que tenga menos de 3 lesiones cerebrales. Y bueno, también depende del tipo de tumor, si tiene un buen pronóstico o no. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, ya dependiendo del tumor primario, varía el pronóstico. Aquí hay una aplicación que me gustó bastante. ¿Le puedes dar clic a este link que aparece, por favor? Sí. Es acerca de un congreso, el video bueno, el diagrama que tomé de ese video. ¿Se ve? Está cargando. Como que no quiere. ¿Ahí? Sí. Igual le das Start. Es una aplicación muy sencilla de utilizar, en el cual ahí vienen todos los diferentes tumores primarios. Le puedes dar a cáncer de pulmón, el primero. Ponle adenocarcinoma. Les voy a presentar una situación de un paciente que tiene todo a favor y otro paciente que tenga todo en contra. Entonces le das ahí que tenga menos de 70 años. Este paciente tiene un Karnofsky de 90 a 100. Pues prácticamente de síntomas está muy bien. Le pones de que no tiene enfermedad extracraneal. Ponle de 1 a 4 tumores, factores o receptores positivos. Arriba, ahí. Igual positivo el PDL1. Y ponle ahí que el día de hoy se diagnosticó como tal con metástasis. Entonces aquí vemos de que este paciente va a tener una sobrevida de 25 a 69 meses con un promedio de 52 meses. Para hacer metástasis cerebral, pues el pronóstico es muy bueno. A diferencia de otro paciente que pueda tener todo en contra, le das atrás, por favor. Igual otra vez, cáncer de pulmón, que es el cáncer más frecuente, o el adenocarcinoma, que tiene más de 70 años, de 70. Sí tiene enfermedad extracraneal, tiene más de 5 tumores, tiene receptores negativos, igual negativo el PDL1, igual el día de hoy se diagnosticó. Entonces aquí tiene una sobrevida, una supervivencia de 2 a 13 meses con un promedio de 6 meses. O sea, aquí la importancia de tener en cuenta, además de Karnofsky, de la edad, de las comorbilidades del paciente y dónde se localiza el tumor, cuántos son y bueno, entre otras situaciones, los receptores que se puedan implicar para ver si tiene una sobrevida mayor a 1 año incluso. Igual le puedes dar ya la presentación, por favor. Y muy bien, aquí lo que les estaba comentando, dependiendo del tumor primario, por ejemplo, aquí es cáncer de mama, se toma los mismos referencias, el Karnofsky, la edad, el número de metástasis extracraneales, el subtipo sobre todo, lo único que varía son los receptores que se encuentren alterados dependiendo del tumor primario. ¿Cuál le puedes dar a la siguiente? Ahí BRAF en el melanoma se encuentra negativo o positivo. Es muy importante que se encuentre o es favorable que se encuentren positivos ya que hay tratamiento dirigido a este tipo de receptores, el cual pueda aumentar la sobrevida del paciente. ¿Puede ser a la siguiente? Igual cáncer de células renales, además de lo que les había comentado del Karnofsky, del número de metástasis cerebrales y entre más. Aquí en este caso difiere de la hemoglobina. Igual le puedes dar a la siguiente. Gastrointestinal también. La siguiente. Y bueno, esta tabla la saqué del DeVita, en el cual me pareció bastante resumido también, dependiendo de la histología del tipo de tumor primario.
el Karnofsky, todas las comorbilidades, y ya lo que es diferente son los receptores que se puedan encontrar implicados, la sobrevida que pueda tener. Sí, vale, puedes dar a la siguiente. Y bueno, ya como conclusión, tengo que las metástasis cerebrales son un problema médico muy importante por su alta incidencia, ya que es el tumor que mayormente va a afectar al cerebro y de que tiene un pronóstico muy desfavorable. Entonces, de ahí la importancia de este tema y bueno, recalcar mucho lo que es la barrera hematoencefálica, ya que como les había comentado, si bien esta se encarga de que no cualquier sustancia tóxica atraviese la misma y que llegue al cerebro, también al momento de administrar tratamiento es un limitante, ya que no todas las sustancias van a ir a ese lugar. Entonces, pues igual disminuyendo el pronóstico del paciente. Para esto es muy importante el equipo multidisciplinario que intervengan, como había comentado, además del radiooncólogo, el cirujano oncólogo, bueno, neurocirujano, el neurólogo oncólogo y bueno, entre algunos otros médicos especialistas para aumentar la supervivencia y sobre todo la calidad de vida del paciente. Y bueno, nosotros más que nada como médicos generales, el poder sospechar que se trate de metástasis cerebrales, principalmente que sea un paciente oncológico y que debute después con síntomas neurológicos, el poder sospechar de este tipo de enfermedades y saber o poder derivar a tiempo al paciente y con esto aumentar la supervivencia y sobre todo la calidad de vida. Bueno, sería todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Diego. ¿Vas a comentar algo? Sí, tengo una pregunta. Bueno, lo que yo investigué, también lo que mencionaste, los tumores cerebrales más que nada se deben a metástasis de como tal tumores que están ubicados en otras zonas, como por ejemplo el pulmonar. Pero aquí mi duda es, ¿por qué las células tumorales o neoplásicas tienen como tanta afinidad por el cerebro? ¿Por qué causan tanta metástasis en esta zona? ¿Es por la irrigación que tiene, porque está rico en oxígeno, en nutrientes, en glucosa, o por qué motivo hay tanta metástasis aquí en el cerebro? ¿Por qué se da tanto? Bien, muy buena pregunta. Generalmente tiene mayor afinidad al cerebro, generalmente en la zona córtico-subcortical o bien en la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca, por lo mismo de la disminución del calibre de los vasos, por la disminución como tal, por ende, del flujo de los vasos, del flujo sanguíneo, y esto sirve como trampa para las células neoplásicas para poder situarse en esos lugares. Por eso la afinidad. Ah, No sé si haya respondido tu sí, duda. sí, gracias. No. Estíbaliz, yo nada más un comentario. En una de las diapositivas pusiste que eran alrededor de 30 grays en 10 fracciones diarias. ¿Te acuerdas de qué significa una fracción cuando hablamos de radioterapia? ¿Sesión? Exacto, entonces sería difícil que tuviéramos 10 fracciones en un mismo día, ¿cierto? Uh-huh. Ok, perfecto. Nada más como para dejar eso bien claro, la diferencia en cuanto a las fracciones es en el número de días y los grays pues es la cantidad de radiación que se va a dar y se pueden dividir. ¿Te acuerdas más o menos cuánto es lo que se puede dar de radiación al día para que no tengamos efectos adversos o disminuirlos? 1.8. Perfecto, exacto. Entonces, por eso es que si nosotros en algún tumor primario o secundario decimos vamos a dar 30 grays o 60 grays, dividimos entre 1.8, que son los grays al día, es lo que nos va a dar el número de fracciones. Y dependiendo del perfil del paciente, se pueden fraccionar a menos o a más. Muy bien, muchas gracias. Con gusto. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quisiera preguntarle a Ale el tema del diagnóstico en la resonancia con la espectroscopía, qué tan importante o relevante es, o ya no es necesario para diferenciar con un tema de absceso. Sí. O te escucho. Sí, es súper importante. De hecho, la mnemotecnia que nos puso Estíbaliz
pues es muy buena, y le platicaba yo que en resonancia podemos hacer mucho semiología, porque bueno, pues clínicamente vamos a ver siempre lo mismo, pero justamente la espectroscopía y la perfusión son las cosas que nos pueden dar diagnósticos diferenciales. Entonces, por ejemplo, en el cambio en el pico de colina creatina, dependiendo si tenemos N-acetilaspartato y sobre todo lactato elevado, pues nos puede orientar más a que se trate de una metástasis respecto a algún tumor primario. Pero bueno, esto por supuestísimo que nos apoyamos mucho de neuroradiología, o yo por lo menos. Perfusión también es otra de las secuencias que podemos hacer, y el DTI, que creo que no lo mencionó, pero bueno, son secuencias especiales que se pueden hacer para hacer semiología de resonancia. Ok, correcto. Digo, me parece muy importante porque, digo, yo como internista, pedimos la espectroscopía y sí buscamos los picos de acetilcolina y de lactato, pero lo de la perfusión y eso no estaba yo empapado en ese tema, pero también me parece muy importante. Y en el tema de la presentación me pareció bastante bien, ¿eh? La imagen, citado también la bibliografía, pues bien, ¿eh? Digo, fue un buen repaso sobre tumores cerebrales primarios o metastásicos. Sí, Estíbaliz hizo un gran esfuerzo contemplando que se empezó a hacer la resonancia magnética hace perdónenme, la presentación hace una semana. Tuvo pues horas de lectura, estoy segura que fue un gran trabajo por parte de Estíbaliz, y te felicito por eso, ¿no? Creo yo que mejoraste mucho la presentación, los conceptos que tenías, y a mí algo que esperaría es que pues te quites este temor de la neurología. No es difícil, solamente pues a veces hay que echarle un poquito de coco, pero lo hiciste muy bien, Estíbaliz. Todo el esfuerzo que pusiste en esta semana se vio reflejado. Muchas gracias, doctora, también por apoyarme con la presentación, por su disposición y sobre todo el tiempo. Con mucho gusto. No sé si tengan algún comentario o alguna duda que pudiera... Yo sí tengo varios comentarios, varias observaciones, varias dudas también, preguntas y, bueno, a manera de repaso un poquito. Como lo comentábamos la semana pasada, creo que el comentario va en relación a formato de la presentación más que nada. Creo que siguen abusando mucho de las imágenes y de las imágenes infantiles. O sea, como les comentaba, o sea, la presentación me parece, el contenido me parece bastante bueno, me parece un gran resumen de cómo se abordó. A lo mejor un poco cargada las diapositivas, algunas diapositivas. Entiendo el poco tiempo que tuviste para prepararlo, pero no sé, o sea, siguen abusando mucho de imágenes en sus diapositivas y algunas imágenes infantiles que ni siquiera, no sé, o sea, me captan, me roban la atención y me desvío del contenido de la diapositiva, ¿va? Entonces, yo preferiría a lo mejor un formato más formal, como les digo, sobre todo si están pensando en algún momento, como les comentaba la semana pasada, ustedes son los expertos en el tema, nadie leyó más, o sea, nadie sabe más del tema más que el que está presentando. Y por eso mismo, darle un poquito más de formalidad al momento de presentar. Presentas muy bien, la verdad es que presentas con una gran soltura, una gran fluencia, una gran seguridad, que eso convence muy bien de todo lo que estás diciendo. Y precisamente, como ya tienes esa formalidad para presentar, creo que deberías de trasladarla también a tus diapositivas. Entonces, tus diapositivas, hombre, desde la presentación, ¿no? O sea, desde la primera diapositiva, que parece, no sé, concurso de modelaje, entonces, hombre, sí, el estelar de la presentación eres tú, no es la diapositiva, y no eres tú como tal, sino más bien es tu conocimiento, y es cómo lo vas a transmitir, ¿va? Entonces, no es necesario que llames la atención con fotografías así, o sea, sí hacemos a veces recurso de algunas fotografías o algunas imágenes
con el objetivo de llamar la atención entre tema y tema, a lo largo de todo el tema, sobre todo cuando vemos que la audiencia está un poquito cansada, o que pudiera ser un poquito pesado el tema, ¿no? Entonces podemos poner una diapositiva para captar nuevamente la atención de la audiencia, y no ser tan repetitivo, o no estar queriendo llamar todo el tiempo la atención con las imágenes. Entonces, no hagan abuso de estas imágenes, y sobre todo que estas imágenes pues sean un poquito más formales, más no sé, más como les decía, pues más reales, ¿no? En lo que respecta al contenido, te decía, la verdad es que me parece muy bueno. Ya lo comentabas tú, entonces nada más a manera de resumen. Y a pregunta. Entonces, comentabas al principio que el número o la incidencia parece estar incrementando. ¿Tú qué opinas con respecto a este comentario del el incremento de la incidencia de enfermedad metastásica en los pacientes con cáncer? ¿A qué crees que se deba? Pues es que no es como tal de que haya aumentado, más bien como que hay algunos estudios diagnósticos que podemos utilizar en el cual hemos como tal diagnosticado más metástasis cerebrales, como es la resonancia magnética. Tenemos algunas otras herramientas que nos han ayudado a poder diagnosticar más casos, pero no es como tal que haya aumentado la incidencia. No, sí ha aumentado. ¿Sí ha aumentado? Pues Bueno, perdón, Feliciano. Adelante, Katia, Tú sí. Sí, de hecho, los reportes refieren efectivamente que probablemente lo que estamos observando es una mejoría, el que se estén detectando más es una mejoría en las técnicas diagnósticas. Sí, es verdad. Pero la realidad, eso es por un lado, o sea, en parte sí tienes razón, pero también como comenta Katia, la incidencia sí se ha incrementado, y esto es debido a que ha mejorado el pronóstico de la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, ya lo mencionabas, o sea, dabas un muy buen ejemplo de los pacientes con cáncer de pulmón, un paciente que tiene un EGFR remutado, una ALK, una translocación de ALK. Estos pacientes, la mediana de sobrevida de estos pacientes anda alrededor de los 3 para el EGFR de 3 años y de los 5 años para los pacientes con ALK. Entonces, el paciente con cáncer cada vez está viviendo más, con una mejor calidad de vida, y además las técnicas diagnósticas han mejorado, y eso definitivamente pues, ha hecho que la incidencia se incremente de metástasis cerebrales, y a su vez también la sensibilidad de las técnicas diagnósticas pues, se vea reflejado también en un mayor número de pacientes detectados con enfermedad metastásica. ¿Ah? Katia, no sé si quieres aportar algo más. Sí, pues exactamente eso, que cada vez estamos viendo más pacientes con metástasis cerebrales. Digo, en el caso, por ejemplo, de los tumores de mama que son HER2 positivo, pues una cuarta parte de las pacientes con cáncer de mama son HER2 positivos, e incluso también los triples negativos, que son los tumores que más frecuentemente van a tener metástasis en el sistema nervioso central. Antes las pacientes no vivían suficiente antes de que hubiera trastuzumab o pertuzumab o todos los inhibidores de HER2. Antes no llegaban a tener unas metástasis a nivel del sistema nervioso central, precisamente porque el pronóstico era pobre. Entonces las pacientes no llegaban a desarrollar, y actualmente ya vemos con más frecuencia en estas pacientes tumores en el sistema nervioso central, porque a veces logramos controlar la enfermedad primaria en pulmón, en hígado, en hueso, en otros órganos, pero no logramos a veces penetrar al sistema nervioso central, entonces desarrollan más las metástasis, ¿no? Digo, cada vez hay más fármacos que están penetrando a nivel del sistema nervioso, pero no todos, o sea, las quimioterapias, pocas llegan a penetrar la barrera hematoencefálica. Entonces, eso es lo que ha hecho que cada vez veamos más pacientes con metástasis cerebrales, o sea, que cada vez mejoramos el pronóstico y controlamos la enfermedad fuera de ahí, pero no logramos a veces llegar a cerebro, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Katia. La otra pregunta, Alice, es ¿cuál es el papel de la tomografía por emisión de positrones en los pacientes que tienen metástasis cerebrales?
Pues puede ser de primera instancia el descartar, en dado caso que no se trata de metástasis cerebrales, pero como tal, pues se opta por utilizar alguna otra herramienta, en este caso la resonancia magnética. Entonces, pues igual más que nada nos sirve para poder descartar. El PET nos ayuda para a descartar o a identificar. Sí, Alexa, ¿quieres opinar? Es que escuché el ataque, entonces sería el PET. Sí, la tomografía por emisión de positrones es PET. Fíjate, Estíbaliz, creo que la pregunta que está haciendo Feliciano pudiera ir en dos vertientes y intentemos que tú nos contestes. Una es, ante la sospecha de una metástasis de un primario desconocido, ¿qué papel es el que tiene el PET? De un primario desconocido, pues prácticamente saber cuál es el origen del tumor primario, ya que podemos encontrar en, por ejemplo, ya sea resonancia o TAC un tumor, y no sabemos si se trata de metástasis o no, y para poder descartar el PET-CT o bien un TAC ya sea de tórax, abdomen o pelvis, nos pueden servir mucho para saber cuál es el tumor primario desconocido. Ok, ¿y tú qué preferirías o qué es lo que consideras que es lo correcto realizar en este escenario? Pues es que depende de muchas situaciones. Una de ellas es de que el paciente pues tenga el dinero como tal, la economía, pues se preferiría PET-CT, nada más de que ahí sí hay un problema que yo considero, ya que pues por ejemplo el fluoro 2-desoxiglucosa que capta mucho el cerebro, entonces ahí nos puede dar como algún falso positivo. Entonces en dado caso se puede optar por el TAC. Entonces creo que ahí es muy buena opción, TAC de tórax, abdomen y pelvis. Ok. Sí, es cierto que PET funciona bien, pero creo yo que en cuanto a eficiencia, esto es que tengamos más a la mano el recurso, pues probablemente es más fácil hacer una tomografía tóraco-abdominopélvica en busca de ese primario. Y justo lo que decías del FDG, pues en realidad tampoco nos sirve para ver el control o la respuesta que tenemos en metástasis. O por lo menos con ese FDG, ¿no? Tenemos PET-metionina, tenemos algunas otras PET-tirosina en los que a lo mejor pues pudieran ser más sensibles en el caso de metástasis, pero no sé si Feliciano, eso es, por ahí va la pregunta. Sí, de hecho sí, por ahí va la pregunta, efectivamente. El PET nos sirve principalmente ante un primario desconocido, ¿va? No escucho nada, ¿alguien escucha algo? Sí. Sí, adelante, doctor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, creo que se le activó el micrófono. Perfecto. Entonces, les comentaba, el PET está ante la presencia ante el escenario más bien de un primario desconocido, en donde el único sitio de metástasis es el sistema nervioso central, que nos ayudaría más o menos a tratar de identificar algún otro sitio a nivel extracerebral, que pudiera ser candidato a biopsia, con el objetivo precisamente de evitar la biopsia o la extirpación del tumor a nivel cerebral y tratar de llegar a un diagnóstico más certero antes de ser tan agresivos a nivel del sistema nervioso central. Y con esto, pues, generar un pronóstico y un mejor esquema de tratamiento para el paciente que se presenta con un primario desconocido. Ya lo comentaba también Alexa, para evaluar la enfermedad a nivel del sistema nervioso central, la mejor técnica hoy por hoy es la resonancia con administración de gadolínio, que tiene una sensibilidad que anda alrededor del 95% y con una especificidad que anda alrededor del 98% para la enfermedad metastásica. Entonces, definitivamente, el estándar de oro sigue siendo la resonancia magnética con gadolínio. Y existen otros métodos que también nos pudieran ayudar, ya lo comentaba Alexandra, para tratar de identificar la respuesta o evaluar la respuesta al tratamiento con radioterapia, tratando de discriminar entre enfermedad tumoral y osteonecrosis, de radionecrosis, que puede ser el PET con timidina o metionina o con PSMA. El PSMA también nosotros lo estuvimos utilizando o lo estábamos utilizando mucho en el Instituto Nacional de Cancerología para evaluar también la respuesta al tratamiento con radioterapia, y la verdad es que tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta en los pacientes que recibieron tratamiento con radioterapia. Entonces, efectivamente, ya lo mencionaba muy bien. La otra pregunta, bueno, que ya más o menos la respondiste, es la localización de acuerdo
al sitio anatómico de la metástasis a nivel cerebral, el 75% se encuentra regularmente es a nivel de los hemisferios cerebrales, y esto es por la fisiopatología que ya mencionabas. Alrededor del 20% se van a encontrar en cerebelo, y solamente un 3% a nivel de la médula espinal, ¿va? No sé, ¿qué más se me pasa? Sí, comentando algo. Adelante. Bueno, Estíbaliz, pues igual, definitivamente una sesión que sacaste en muy breve tiempo, lo que se platicaba. O sea, si se le pone ese esfuerzo en tan poquito tiempo, pues imagínate lo que puedes lograr con un poquito más de tiempo y empeño, ¿no? Entonces, nada más hay que creer en uno y hacer hacia un lado un poquito de la flojera que de repente nos da, y pues saber que esto es algo que se nos va a quedar para nosotros, y el único beneficiado pues, es uno mismo. Yo quisiera nada más resaltar sobre todo una de las cosas que pues vemos que en enfermedad metastásica pues no nada más se ve en oncología, ¿no? O sea, está llegando por todos lados, diferentes especialistas, tenemos estos datos de alarma, y así como tú lo decías en tu plática, uno de los síntomas principales es la cefalea. Y el dejar pasar una cefalea sin hacerle un estudio, pues es lo más frecuente. Y entonces, pues para todos siempre hay algo que dicen, no, pues es una cefalea tensional, es una cefalea de esto. Entonces, el retraso diagnóstico que tiene un paciente con una cefalea de origen metastásico, de origen por enfermedad metastásica, pues es un retraso de aproximadamente entre 2 y 3 meses de haber iniciado los síntomas. Y entonces, cuando los pacientes es evidente, pues cuando tenemos a un paciente que ya tiene alguna convulsión o alguna otra alteración, sobre todo de tipo motor, y es cuando le ponemos el foco. Y yo he visto también que también en neurología, o sea, ahorita que tenemos la expertise de Alexandra en neurooncología, he visto también que neurólogos quirúrgicos, inclusive neurólogos clínicos, se quedan con la pura resonancia magnética, y se basan mucho a veces y se van a la resonancia magnética, y tenemos enfermedad metastásica que si es bien única, se van a la resección, y entonces ya nos encontramos con patológicos de ya sea de cualquier otro primario, y que al momento de hacer los estudios de extensión, pues tenemos mucha enfermedad en otras partes del cuerpo y un pronóstico que ya sabemos. Entonces, creo que es muy importante siempre tener esto atento, que la clínica impera, pero que no tenemos que tener miedo de solicitar los estudios pertinentes para poder encontrar y hacer un diagnóstico y tener una referencia adecuada y oportuna, ¿no? Creo que, y lo voy a platicar en el mismo instituto, en el CAN, el manejo de la enfermedad metastásica cerebral y de los primarios de cerebro, pues la verdad es que merma mucho a una expertise completa en cerebro, ¿no? Entonces creo que el grupo que se hace aquí con la evaluación integral, con todo lo de los tratamientos que tenemos, y enfocando también ahorita que están todos los oncólogos médicos y todo, y está Alexandra, todo, o sea, las alteraciones neurológicas que las mismas tratamientos antihormonales o bien tratamientos de quimioterapia con todos los efectos de QuimioBrain, que realmente no estamos valorando y que realmente no estamos haciendo un adecuado seguimiento, ¿no? Creo que algo que ha aportado mucho al equipo es en aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica cerebral, el manejo multidisciplinario con estrategias, pues ya sea farmacológicas o con gamma knife o con radioterapia o radiocirugía que se han estado haciendo, pues nos ha incrementado la supervivencia de nuestros pacientes y sobre todo su calidad de vida, ¿no? Y respecto a eso, pues yo también quisiera hacer un comentario y creo que Estíbaliz nos dio
dos muy buenos ejemplos con la calculadora para ver la sobrevida, ¿no? Ya el hecho de que alguien tenga una metástasis cerebral, pues no necesariamente es una sentencia de muerte. Ya hoy en día se puede, a través del trabajo multidisciplinario, mejorar mucho la calidad de vida y en algunos casos la sobrevida global. Platicaba con Estíbaliz de la paciente que tenemos con Katia con tratamiento con alectinib, que la verdad es que debutó con metástasis cerebrales, se le encontró el primario pulmonar, ha estado respondiendo súper bien, tanto las metástasis cerebrales como el primario pulmonar, sin necesidad de radio, sin necesidad de cirugía. Entonces, pues intentemos hacer un traje a la medida para cada uno de nuestros pacientes e involucrémonos con el resto de las especialidades para poder ofrecer un buen abordaje. Otro comentario, si me lo permiten, es hay que recordarle a los médicos pasantes que más del 90% de las cefaleas no tienen nada que ver con cáncer ni con tumores, tienen que ver mucho con temas tensionales o vasculares, y lo demás, pues sí, claro, hay que hacer el escrutinio, ¿no? El abordaje. Lo que dice Luis tiene mucha razón. No tener miedo a pedirle un estudio de gran calado al paciente por cuidarles el bolsillo, porque finalmente al paciente hay que pegarse, hay que estarlo citando. En una cefalea te voy a dar tratamiento, si en 7 días no resuelves, entonces en ese momento pides un estudio de gran calado para la cabeza, que puede ser una tomografía, una resonancia, una angiotomografía, etcétera, para poder saber, puede ser desde una malformación arteriovenosa, un aneurisma, por supuesto un tumor, y siempre acompañados de la clínica, ¿no? Una cefalea tensional solamente va a dar cefalea. Una cefalea que esté acompañada de algo más, inevitablemente en temas sensitivos, motores, ya no es tensional, ¿no? Por esa definición. La verdad es que la plática muy interesante porque también dio pie a detonar comentarios, yo creo que muy valiosos de los especialistas que ven cáncer, ¿no? Los que no vemos cáncer, o lo que vemos además del cáncer, es súper importante recoger cómo o cuál estudio se debe de pedir y solicitar, pero yo creo que en términos generales, con el corto tiempo que comentan que se hizo, me parece también muy importante, y se enriqueció importantemente ahorita con todos los que estamos aquí conectados. Muchas gracias, doctor. Pues igual, como comentó, el no descartar el diagnóstico de metástasis cerebrales, no solamente porque tenga, no sé, bajo porcentaje a diferencia de algunos otros tumores, por ejemplo, como mama o próstata, pero también tenerlo en cuenta, ya que pues hay algunos diagnósticos diferenciales de que sí podemos percibir en los estudios de imagen, como por ejemplo las lesiones realzadas en anillo, no solamente las vamos a ver en metástasis cerebrales, sino también en algunos otros padecimientos como abscesos incluso, es decir, diferentes tipos de etiología, pero de ahí la importancia de saber como el antecedente del paciente, de conocer un poquito más a fondo al paciente para poder diagnosticar como tal y no se nos pase el diagnóstico. Y pues más con nosotros como médicos generales, de que somos los que captan prácticamente todos esos pacientes y pues en muchas ocasiones ni siquiera los tomamos en cuenta, y pues si como tal la metástasis cerebral tiene poca supervivencia, ahora sin diagnosticarla, pues peor. Entonces también pues no descartar y darle la importancia al tema que tiene. No sé si tengan algún otro comentario o alguna pregunta. Muchas Yo sí les dejo, gracias. yo sí les dejo el comentario que me enseñaron en medicina interna, que cuando escuches galopes, pienses en caballos y no en cebras. Y en la cefalea es lo mismo. Metástasis cerebral evidentemente es un tema, y que se te escape un diagnóstico de ese calado es súper terrible, ¿no? Pero sin miedo a pedir lo que dijo Luis, el tratamiento de lo que dijeron, la verdad es que hay cosas que yo no tenía en mente, y súper importante, pero bien, es tema interesante porque sí, ciertamente sí se ha incrementado el tema de en la consulta del día a día, este problema, ¿no? Y felicidades, la verdad, yo creo que es bien.
Igual también recalcar como último lo de los tratamientos. Todo tratamiento tiene efectos adversos, todos, pero igual saber qué tratamiento optar dependiendo pues los factores que les había comentado y también pues cada repercusión tiene su tratamiento. Por ejemplo, la radioterapia, si bien tiene deterioro cognitivo y entre algunos otros efectos adversos, también hay tratamiento, por ejemplo, la memantina, que puede disminuir esos efectos adversos que se puede administrar. Entonces, igual conocer los efectos adversos de cada tratamiento y igual valorar. No sé si tengan alguna otra. Respecto a eso, hay nuevas técnicas, de hecho, que se están investigando con el objetivo de disminuir precisamente el deterioro cognitivo. Y una de esas técnicas de hecho nosotros allá en el Instituto Nacional de Cancerología lo llevamos es realizar radioterapia holocráneo con preservación de hipocampo. Sabemos que el hipocampo es el que se encarga principalmente de la memoria y actualmente existen técnicas que nos ayudan a no radiar o a minimizar la radioterapia al hipocampo, y con esto precisamente disminuimos el deterioro cognitivo de los pacientes con el objetivo precisamente de pues tratar de dar un tratamiento más amplio, es decir, otorgando una radioterapia holocráneo y preservando el hipocampo. Las tasas de falla que se han visto cuando se preserva el hipocampo anda alrededor del 3 al 8% en las estructuras del hipocampo cuando utilizamos estas técnicas. Entonces, es relativamente, pues la técnica es nueva y bastante adecuada en algunos casos. Desconocía de eso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Estíbaliz, como mencionan, fue muy buen abordaje del tema, a pesar de poco tiempo. Gracias. Y pues agradecerles a todos por su participación. La próxima semana tenemos conversación saludable el día jueves a las 8:30. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Saludos a todos, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.